Bueno, empezamos el día de hoy. Me ha tocado desarrollar la clase de rehabilitación en patología del lenguaje. Soy la doctora Angélica Andrade Guamaní, médico rehabilitador del complejo hospitalario PNP Crisene Sáenz. Empezaremos por definir qué es comunicar, ¿no? ¿Qué es comunicación? Comunicar viene a ser intercambiar pensamientos, ideas, sentimientos o deseos con el fin de relacionarnos con las demás integrantes de nuestra especie, ¿no? La comunicación no es exclusiva del ser humano. Sabemos de que todas las especies requieren desarrollar algún tipo de comunicación para poder interrelacionarse con sus congéneres y así mismo poder asegurar su supervivencia. Lo que nos diferencia a los seres humanos de las otras especies es que nosotros vamos a desarrollar un código llamado lenguaje. El lenguaje va a ser un sistema de signos arbitrarios, los cuales se van a estructurar a través de reglas que nos van a permitir formar palabras. Bien, entonces el lenguaje viene a ser todo el sistema de signos que nos van a permitir formar palabras, frases y oraciones que nos van a permitir expresar nuestros sentimientos, pensamientos o ideas. La falta de comunicación va a llevar a que el lenguaje no se desarrolle, y la falta de ambos puede afectar el desarrollo afectivo, emocional y las habilidades de relación social. Entonces la clase en sí es patología del lenguaje, las alteraciones que se van a producir durante el desarrollo del lenguaje. Estas patologías son relativamente frecuentes en niños en edad preescolar. La prevalencia va a ser entre el 5 al 8%, en niños en edad escolar la prevalencia es del 4%. ¿Por qué es importante el estudio de la patología del lenguaje? Porque van a alterar la capacidad de la comunicación del niño, tanto en su familia como también en el entorno social. Puede producir también dificultades en el aprendizaje, en la lectoescritura, en el rendimiento escolar, así como también en su conducta y en las emociones. Sabemos que cuando vemos niños con problemas de lenguaje, cuando ellos están en edad preescolar o escolar, entre los mismos niños hacen su bullying, ¿verdad? Se empiezan a burlar uno del otro, y eso le va a crear en las criaturas de repente problemas emocionales, su baja autoestima. Entonces es importante que estos niños no tengan estos problemas para que puedan desarrollar de forma adecuada. Antes de pasar a lo que es clasificación, vamos a entender un poco más lo que va a dar el origen a la patología del lenguaje. En clase práctica hablábamos de que el desarrollo neurológico del niño es importante para que pueda conseguir lograr todos los hitos del neurodesarrollo que ya les han explicado en la clase respectiva. Hablábamos de que el niño a los 3 meses tiene que tener el control cefálico, a los 6 meses tiene que tener el control de tronco, ¿no? Esto se da con lo que es la sedestación. El niño se va a sentar inicialmente con sus defensivas anteriores, a los 7 meses con las defensivas laterales y a los 8 meses con las defensivas posteriores. Una vez que el niño ya consiguió alcanzar todas las defensivas, él ya se siente seguro de esa posición y ya no quiere estar sentado. Entonces el niño busca explorar nuevas experiencias. Por ello él se va a aventar a lo que es el gateo. Entonces, para lo que es el gateo, ustedes mismos ahora o todos nosotros queremos hacer un gateo y se nos hace difícil, y mucho más para un niño que por primera vez lo va a intentar. Entonces, para poder hacer el gateo, el niño se va a poner en 4 puntos, ¿verdad? Se va a apoyar en las manitos y en las rodillas. Para poder conseguir avanzar o dar el primer paso en el gateo, va a poner una manito adelante y la rodilla también, y se va a caer. Luego, como no logra avanzar, intenta con el lado opuesto, ¿verdad? La otra mano, la otra rodilla, y también se va a caer. En el tercer intento ya no va a levantar mi cuerpo porque sabe que se va a caer, entonces va a poner las 2 manos fijas y va a empezar a hacer el balanceo del pompis, ¿no? Porque él dice, si yo levanto todo mi cuerpo me voy a caer.
Si levanto el otro me caigo, entonces pongo las dos manos fijas y inicio el balanceo. De esa manera el niño va a querer avanzar, y como no puede avanzar hacia adelante, porque al hacer el balanceo hacia adelante siente que la cabeza se le va, porque la cabeza de un niño va a pesar más que el mismo cuerpo, ¿verdad? Le gana. Entonces siente que se va a caer, no va a intentar avanzar hacia adelante, sino va a hacer el arrastre hacia atrás y empieza a hacer lo que es el paso al cangrejo, ¿verdad? Han visto a niñitos cuando empiezan a gatear, hacen todo para atrás. Entonces, cuando el niño empieza a gatear, va a tener que trabajar lo que es la coordinación, porque tiene que alternar un brazo y una pierna para poder hacer el avance. Tiene que trabajar el equilibrio, porque tiene que levantar primero uno para poder alternar con el otro. Tiene que mantener un tronco, ¿no?, con un enderezamiento adecuado, porque para poder gatear no va a gatear de esta manera y tampoco va a gatear con una hiperextensión de columna. Entonces tiene que encontrar un punto de equilibrio. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque durante la época del gateo el niño va a trabajar todo lo que es fortalecimiento del tronco, va a trabajar lo que es coordinación, equilibrio y enderezamiento. Entonces, si el niño va a trabajar o va a conseguir este hito, que es el gateo, está trabajando lo que es todo el fortalecimiento de toda la musculatura gruesa. Entonces, cuando ustedes recuerdan el homúnculo de Penfield, ¿no?, que se esquematiza en el homúnculo de Penfield, ustedes ven que ahí hay una imagen grande de lo que es la lengua, las manos y los pies, ¿verdad? Entonces ahí está representada la parte motora fina y el tronco es nuestra parte motora gruesa. Entonces, si el niño gatea, está fortaleciendo la parte motora gruesa. Si fortalece la parte motora gruesa, la parte motora fina va a también estar fortalecida. Pero si el niño no gatea, entonces la parte motora gruesa va a estar débil y la parte motora fina también. Entonces, cuando hablamos de parte motora fina, habíamos dicho que ahí está la lengua, la mano y los pies. ¿En qué va a repercutir en el niño? Que cuando sea más grandecito, la lengua los músculos de la lengua no van a tener la fuerza suficiente como para poder llegar a los puntos de articulación, y se va a dar origen a lo que son las dislalias o los retrasos simples del lenguaje. En el caso de la mano, vamos a ver que los niños a querer escribir se cansan rápido, y en el pie van a observar ustedes que los niños al caminar caminan y hay arco, asientan el pie y está plano. Nuevamente levanta el pie y hay arco, asienta el pie y es plano. El pie no va a ser plano cuando quiere y cabo cuando quiere. Simplemente lo que está faltando es fuerza muscular en el cuadrado plantar para poder mantener el arco, y desciende, ¿no?, por la debilidad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando vamos a trabajar patología del lenguaje, estamos encontrando en el momento del examen físico que el niño no va a poder articular determinados fonemas. Entonces yo no lo debo mandar únicamente a recibir tratamiento en terapia de lenguaje, porque solo le van a trabajar los puntos de articulación y nada más. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces enfocamos localmente un determinado aspecto que estamos encontrando, pero el niño no es solo la lengua, el niño es todo un íntegro, ¿verdad? Entonces, si sabemos que se está afectando a la parte motora fina, ¿de dónde inicia el problema? De la parte motora gruesa. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? La parte motora gruesa. Tengo que trabajar todo lo que es el trabajo psicomotor, fortalecimiento del tronco, volver a lo que es el rolido, el gateo, todo lo que no se trabajó en la etapa que debió haberse trabajado. Si es un niño, así tenga 5 años, 6 años, todavía no se avergüenza y podemos hacerle hacer los ejercicios. Ya si es un adulto que tiene dislalia, ya difícil, pues, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a hablar sobre la clasificación de los problemas del lenguaje. Primero vamos a encontrar que van a haber trastornos en el habla. Estas van a ser las alteraciones o dificultades que se encuentran en la articulación de las palabras, ¿no? ¿Qué patologías tenemos dentro de este grupo? Aquí tenemos las dislalias, tenemos la espasmofemia, el farfulleo o la taquilalia.
Dentro de lo que es trastorno del lenguaje, esto va a ser la incapacidad para poder comprender o expresar una idea. El paciente puede hablar, pero no sabe lo que está hablando. Puede ser también lo que es agrupado en lo que es retraso simple del lenguaje. Esto va a ser un problema evolutivo, o sea, es cuando el niño está desarrollando el lenguaje y va a hablar mal inicialmente, pero poco a poco va consiguiendo pronunciar bien cada fonema. Tenemos la disfasia, que viene a ser trastorno del lenguaje específicamente, las afasias, que van a ser por problemas neurológicos. Y dentro de los trastornos psicolingüísticos, o sea, son patologías que nos van a generar también problemas de lenguaje. Aquí está lo que es la discapacidad intelectual, el autismo, el mutismo selectivo. Recuerden bien este gráfico porque de aquí salen varias preguntas de examen. Trastornos del habla. Entonces, habíamos dicho que dentro de los trastornos del habla van a haber problemas que van a afectar la articulación, otros problemas que van a afectar lo que es la fluidez verbal y por último lo que es las alteraciones en la voz. Empezaremos por el grupo que afecta la articulación. Dentro de este grupo están las dislalias, lo que es el trastorno fonológico, las diglosias y las disartrias. Entonces las dislalias vienen a ser la dificultad para producir o articular uno o más fonemas dentro de una palabra. Como ya les había mencionado, pueden ser evolutivas o funcionales. Evolutivas quiere decir que van a ser dificultades en la articulación de los fonemas, pero durante el desarrollo, y se puede esperar, por ejemplo, un niño de 2 años que todavía no pueda articular bien algunos fonemas, pero durante su desarrollo lo está consiguiendo. ¿Han visto en los hitos del neurodesarrollo a qué edades son signos de alarma? Eso también les voy a pasar una lámina al final para que lo recuerden. Las funcionales se van a tratar de alteraciones para la articulación de fonemas que van a tener, que tendrían que estar ya adquiridos para una edad, pero no se consiguieron. Entonces, dentro del grupo de las dislalias van a haber dislalias por sustitución, cuando se reemplaza un fonema por otro. Por ejemplo, el niño quiere decir rata y dice lata, o también cuando el niño quiere decir juega y dice juega. Entonces está sustituyendo un fonema por otro. Las dislalias por omisión, bueno, como su nombre lo dice, va a omitir un fonema dentro de la estructura de la palabra. Por ejemplo, el niño quiere decir zapato y dice pato, ¿no? Las dislalias por inversión es cuando se van a alterar el orden de los fonemas dentro de una palabra. El niño quiere decir chocolate y dice cocholate. En las dislalias por distorsión, ¿no? También va a alterar el orden, pero de forma desordenada. Y en las dislalias por adición, pues aumenta un fonema en la estructura de la palabra. El niño quiere decir blanco y dice balanco. Entonces, las dislalias también van a clasificarse según el fonema que va a estar alterado. Según esto también van a tener nombres. Por ejemplo, el rotacismo viene a ser la alteración en la pronunciación del fonema R. El ceseo, cuando hay problemas en la pronunciación de la S y va a pronunciarla como una Z. El sigmatismo, cuando hay problema en la pronunciación del fonema S. Y así cada letra va a tener un nombre. Los fonemas más afectados en el idioma en castellano van a ser los fonemas S, R, L y D. Entonces, se espera que un niño a los 4 años ya alcance la pronunciación de todos los fonemas de forma adecuada y que un niño a los 6 años ya los pronuncie todos, ¿no? En cuanto a lo que es el trastorno fonológico, va a ser aquel problema que se va a presentar. Las habilidades fonéticas van a estar bien desarrolladas, ¿no? El paciente es capaz de articular todos los fonemas, pero tendría dificultades para integrarlos dentro de la palabra. Esto se puede dar por un retraso en su madurez personal o neurobiológico, por el déficit en la percepción fonológica y memoria auditiva,
por las dificultades para establecer y organizar un sistema fonológico estable. Sabemos que para poder nosotros expresarnos adecuadamente debemos haber captado de forma adecuada también el mensaje, ¿verdad? Si nosotros no percibimos, no escuchamos bien algo, vamos a procesar de forma inadecuada y vamos a expresarlo también de forma inadecuada. Entonces, para poder nosotros comunicarnos de forma adecuada, tenemos que recibir bien el mensaje, procesar de forma adecuada y expresar también correctamente. Dentro de la otra alteración que va a afectar la articulación de la palabra tenemos las disglosias. Las disglosias van a ser la dificultad en la articulación de algunos fonemas, pero porque va a haber algún problema orgánico, alguna malformación, el paladar hendido, ¿no? Lo que son el labio leporino, la mala oclusión, malformaciones, las fisuras, también la falta de piezas o lo más común, el frenillo. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar una dislalia de una disglosia? La dislalia simplemente es la dificultad que tiene para articular, pero no hay ningún problema orgánico, mientras que la disglosia hay el problema para articular los fonemas, pero hay un problema orgánico. Y la disartria es una dificultad también para la articulación, pero se va a dar más por problemas neurológicos. Dentro de las alteraciones que van a afectar la fluidez verbal, aquí tenemos lo que es la espasmofemia, disfemia o tartamudez, ¿no? Esto va a ser ocasionado por una incoordinación en los mecanismos del habla, puede ser por la respiración, por la fonación o la articulación. Puede ser también fisiológica o evolutiva. Y se va a acompañar muchas veces de movimientos corporales que van a denotar tensión. Esta espasmofemia, disfemia o tartamudez está muy relacionada con problemas psicológicos. Otra alteración debido a la fluidez verbal viene a ser la taquilalia y la bradilalia. Como su nombre lo dice, taquilalia es hablar más rápido de lo normal, ¿no? Pero este hablar más rápido de lo normal muchas veces nos va a llevar a que no nos entiendan lo que debemos expresar o lo que queremos expresar. Mientras que la bradilalia va a ser un lenguaje muy lento. En cuanto a las alteraciones en la voz, aquí tenemos la disfonía y la rinofonía. La disfonía viene a ser la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades debido a un trastorno orgánico en la cuerda vocal o por las incoordinaciones musculares. ¿Qué síntomas tienen? Pues la pérdida de voz, la alteración en tono y timbre, ¿no? Muchas veces nosotros hemos tenido este problema, ¿verdad? Después de un resfrío, una faringitis, el problema de la disfonía. Entonces, son problemas que pueden ser temporales, ¿no? La rinofonía va a ser la resonancia nasal. Esto también puede deberse muchas veces a malformaciones congénitas como las diglosias palatinas o nasales. En cuanto a las alteraciones del lenguaje en sí, se va a clasificar en lo que es retrasos en adquisición y desarrollo del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje y las afasias. El retraso en adquisición y desarrollo del lenguaje, esto es, como les había dicho también durante el retraso simple del lenguaje, pues, ¿no? Que se va a dar durante el desarrollo del niño. Se espera que se corrija mientras que va creciendo o con las ayudas necesarias. Se tiene que, una vez que se detecta el problema, el niño debe de recibir la atención lo más inmediatamente posible para poder corregir y evitar que esto le lleve a mayores problemas. Un problema del lenguaje, como les había indicado inicialmente, va a tener mucha repercusión en el niño, sobre todo en lo que es la autoestima. Si dejamos que el niño siga con su problema de mala pronunciación, ¿no? Él incluso llegan hasta a escribir de forma incorrecta, porque ellos van expresando lo que ellos están entendiendo. Entonces de repente ellos entienden mal, van a procesar mal y van a expresar mal también. En cuanto a
a este desarrollo, a esta alteración en el desarrollo del lenguaje va a aparecer por lo general en niños normales, puede también aparecer en niños con problemas como la deficiencia mental, en problemas con niños con hipoacusia neurosensorial, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a detectar? Cuando el niño de repente está demorándose en hablar lo que según el hito del neurodesarrollo debería de haber ya desarrollado. Entonces, cuando un niño pasado los 4 años no habla todos los fonemas, para nosotros ya es un signo de alarma. Ya ese niño tiene algún problema y tenemos que actuar. No necesariamente vamos a esperar que el niño llegue hasta los 4 años. Cuando vemos ya a un niño de 2 años que no emite ni 2 palabras, definitivamente ya ese niño le tenemos que empezar una rehabilitación del lenguaje de forma inmediata. Como les había dicho, el grupo anterior, el retardo simple del lenguaje es un problema que puede ser evolutivo y se puede corregir, mientras que el trastorno específico del lenguaje por lo general va a ser permanente. Entonces, este tipo de patología viene a ser una normal adquisición de la comprensión y expresión del lenguaje oral que puede afectar uno o varios componentes del lenguaje. En cuanto a las afasias vienen a ser la pérdida del lenguaje oral ya adquirido, por lo general por lesiones del sistema nervioso central. Van a haber afasias por la ubicación, ¿no? Ya lo conocemos, la afasia de Broca o la afasia motora, la afasia de Wernicke o sensorial, la afasia de conducción. En cuanto a los trastornos psicolingüísticos, esta es una pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, les van a preguntar, le van a dar toda la lista de patologías del lenguaje y le van a decir de repente, marque usted la alternativa más probable, es un trastorno psicolingüístico. Entonces, dentro del grupo de los trastornos psicolingüísticos, habíamos dicho que está el espectro autista, la deficiencia mental, ¿no? Y el mutismo selectivo. El espectro autista, como ya sabemos, suele iniciarse en menores de 3 años. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? De repente el niño no desarrolla un lenguaje hasta esta edad, o en todo caso, si logró desarrollar o pronunciar algunas palabras, ¿no? Empieza a perder ese pobre lenguaje que tenía y ya no se comunica más. Se caracteriza por una alteración en la interacción social del individuo con comportamientos compulsivos y rituales. Puede tener una actividad motora estereotipada y repetitiva. Lo que vamos a encontrar en estos niños, si tiene lenguaje, es la ecolalia. Este fenómeno se presenta en 2 periodos etarios, entre el primer y segundo año de vida, y también puede presentarse en la adolescencia. El segundo trastorno psicolingüístico, como le había dicho, es la deficiencia intelectual o el retardo mental, en el cual va a haber un retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. El lenguaje se va a identificar un retardo en su adquisición o un uso inadecuado de este. Se observa pobreza en el contenido del lenguaje y la comprensión limitada. Puede estar presente la dislalia o la taquilalia. Ustedes han visto muchas veces que los pacientes con discapacidad intelectual hablan muy rápido, ¿verdad? Y no se le entiende lo que quieren decir. Y por último tenemos lo que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es la patología en la cual ustedes van a observar a los niños que en casa hablan muy bien, hasta pueden ser como loritos, ¿no? Muy hablanchines, pero llegan a una consulta médica y el niño no habla absolutamente nada. O de repente, ¿cómo lo van a reportar por lo general los papás? Que en el colegio reportan o los llaman a psicología a los papás y le dicen, ¿sabe qué? Su niño tiene algún problema de lenguaje. Incluso a veces alarman a los papás y dicen que de repente es autista, porque no habla en el colegio, ¿no? El papá dice, pero en mi casa sí habla normal, más bien es muy habladora o es parlanchín, ¿no? Más bien que callarlo en la casa.
Pero ¿qué pasa? A veces en el colegio la profesora los saca a exponer o les hacen preguntas y ellos se sienten de repente psicológicamente afectados, ¿no? Y no hablan nada, ¿no? Pero ya eso necesita un tratamiento también, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario con un psicólogo y además de terapia de lenguaje. Y bueno, cuando ya llegan las terapias también, a veces en las primeras entrevistas definitivamente se observa de que el niño no habla nada, porque no conoce a la persona y se siente de repente cohibido, pero va ganando la confianza con el licenciado terapista de lenguaje y después suelta todo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es un problema de mutismo selectivo. Solo en determinados momentos, cuando tiene mucha presión, el niño se va a quedar calladito, no va a hablar nada. Entonces, los papás por lo general, cuando nos traen a consulta a los pacientes, nos van a decir que el niño no habla o se está demorando en hablar. Entonces, cuando tenemos estos problemas, ¿qué es lo primero que debemos de descartar? Una hipoacusia, sobre todo las hipoacusias neurosensoriales. Como les había dicho, si el niño no escucha, definitivamente no va a desarrollar el lenguaje, ¿no? Tenemos que descartar también el retraso simple del lenguaje. De repente el niño es normal y va a desarrollar el lenguaje, simplemente está un poquito lento en su desarrollo. Tenemos que descartar también un trastorno del espectro autista si es que los signos nos llevan a esa patología. O también muchas veces encontramos que los niños durante la entrevista tienen un pobre lenguaje y sin embargo el papá le exige que hable correctamente o que la conversación que tiene que tener coherencia con lo que él está hablando. Pero le exigimos tanto al niño y no nos ponemos a pensar que de repente su lenguaje es pobre porque el coeficiente intelectual no le da para más, ¿no? Entonces hay que evaluar también el coeficiente intelectual. ¿Y cuándo se va a evaluar un coeficiente intelectual en un niño? A partir de los 5 años. Antes no nos ayuda mucho, solo nos puede dar unas pautas o de repente unos indicios de que el niño puede tener problemas de deficiencia mental, pero a partir de los 5 años sí ya el coeficiente intelectual es diagnóstico. En casos de hijos de padres sordomudos, cuando hay privación ambiental extrema, ¿esto a qué se refiere? A que ¿cómo voy a exigir a un niño que hable o que participe cuando los padres prácticamente son mudos en casa o no hablan con el niño? No podemos pretender que el niño sea sociable si el papá también, o no, en casa ni siquiera está papá ni mamá, ¿no? Entonces eso también va a repercutir. Y como ya les he dicho acá, la disfasia o el trastorno del lenguaje típico, ¿no? Propiamente. Entonces, en caso de que el niño deja de hablar, ¿qué patologías yo tengo que descartar? Una afasia, que puede ser por algún problema neurológico, puede haber tenido alguna caída, algún golpe que está generando este problema. Puede ser también el mutismo selectivo, como les había dicho, hay que tener que descartar el problema psicológico. También se va a presentar la regresión autista, el síndrome de Rett, ¿no? La enfermedad degenerativa. Y unos niños que simplemente hablan mal, la consulta les va a un niño que habla mal, tiene un niño de 5 años que va a la consulta médica y la madre lo trae porque el niño nota que habla mal, no pronuncia de forma adecuada algunos fonemas o le piden, como les decía en las diapositivas iniciales, que de repente a los 5 años le están exigiendo que diga ratón o rata, y el niño dice lata, ¿no? Y a veces los niños entre los mismos hermanos somos crueles, ¿verdad? Y nos burlamos, di lata, di rata, y el niño lata, ¿no? Entonces hay fonemas que vamos a tener que esperar a que de repente todavía alcance el fonema R, podemos esperar hasta los 6 años. Habíamos dicho que normalmente los niños alcanzan el desarrollo de todos los fonemas a los 4 años, pero en el fonema R podemos esperar hasta los 6. El niño que habla mal, entonces tenemos que descartar un problema de espasmofrenia, y si hay espasmofrenia también hay que hacer su evaluación psicológica. La disartria,
con problemas neurológicos. La dislalia, como ya les había mencionado, puede ser simplemente evolutivo. La disglosia, bueno, la disglosia ya es algo evidente, pues, ¿no? Vamos a encontrar un labio leporino, un paladar hendido que está generando el problema de la articulación. Y las alteraciones de la voz que pueden ser, ¿no?, como les había mencionado, temporales, por una faringitis podría ser, o de repente también si tienen un problema de tiroides, les operan, ¿no?, ya va a tener una lesión del nervio laringeo recurrente, ¿verdad? Aquí están los signos de alarma, como les había dicho. A los 12 meses el niño tiene que haber conseguido el balbuceo, ¿no?, el baba, papá, ¿no? Pero si no lo hace, es un signo de alarma. A los 18 meses el niño ya tiene que hablar, ¿no?, por lo menos 2 palabras: mamá, papá, teta, o mamá, mamá teta, papá agua, ¿no? O algunos dicen papá aba, ¿no?, porque quieren el agua. Ya van uniendo 2 palabras. A los 24 meses ya el niño definitivamente tiene que ya estructurar esas 2 palabras. Si no las relaciona, también es un signo de alarma. Cuando se refiere a no ecolálicas, es decirles de que no es que te repitan, o sea, no es decirle dime tú mamá teta o papá agua, no, sino que el niño tiene que tener el lenguaje espontáneo, que el niño mismo ya sea capaz de él ver el agua y decirte, no, mamá agua o papá agua, pero no es que tú le dime mamá agua, eso ya es pedirle que te repita, entonces eso no es un desarrollo normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos problemas de lenguaje en los niños? Debemos de evaluar todos los hitos del neurodesarrollo. Como les había mencionado, el problema del lenguaje no solo es la articulación en la lengua y calidad oral, sino hay que ver cómo desarrolló los hitos del neurodesarrollo y si los llegó a cumplir de forma adecuada. Buscando esto también hay que ver cómo fue el desarrollo psicomotor de este niño, buscar dirigidamente todos los antecedentes personales que pudieran haber para ver si hay algún problema congénito o hay problemas hereditarios, cómo es su interacción con el medio, para ver cómo es la relación también en la familia. Y al realizar el examen físico hay que ver las malformaciones que pueden tener, sobre todo a nivel de la cavidad oral. Hay que verificar la agudeza visual y auditiva, hacer la psicometría, como les había dicho, que es la evaluación del coeficiente intelectual, evaluar el habla y el lenguaje a través de preguntas directas, tanto al niño, a los padres, ¿no?, para ver cómo es el lenguaje de ambos de forma espontánea. En cuanto a los exámenes de laboratorio que se pueden requerir para determinar esta patología, aquí están la audiometría, los potenciales evocados, ¿no?, todo esto con el fin de descartar problemas auditivos. Y bueno, en las neuroimágenes, sobre todo para los problemas neurológicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento van a llevar estos niños? Como les había dicho, hay que darle su terapia de lenguaje, hay que darle lo que es la parte psicomotora, ¿no?, el desarrollo psicomotor, hay que hacer lo que es la sensibilidad y la orientación espacial y temporal, lo que es la discriminación auditiva, es decir, que aprende a escuchar bien para que pueda procesar y ejecutar de forma adecuada. Y la intervención del equipo multidisciplinario, el que debe estar compuesto por su médico pediatra, el médico rehabilitador, el psicólogo, el terapista de lenguaje y también el terapista físico que le va a desarrollar la parte psicomotora, debe ser estimular la capacidad del niño para producir los sonidos, reproducir los movimientos y las posturas de forma adecuada, ¿no? Poder comparar y diferenciar los sonidos, estimular la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de los sonidos. Entonces, como ya les había mencionado, para que yo pueda pronunciar de forma adecuada, para que mi lengua llegue a su punto de articulación de forma adecuada, tengo que realizar una rehabilitación integral. No voy a trabajar solo la parte de la lengua nada más.
Bien, esa es la clase. ¿Listo?